Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 4. Su Biblia, gusta abrir allí. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 4. Y vamos a leer el versículo, del versículo 23 al 25 del capítulo 4. Y luego lo vamos a seguir en el capítulo 5, del 1 hasta el 12. Gloria al Señor. En esta tarde vamos a estar meditando en lo que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo acerca de las bienaventuranzas. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Amén. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versículo 23 al 25, dice así la palabra del Señor. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundía su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Continuamos en el versículo del capítulo 5. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros, dice la palabra del Señor. Pegamos en palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado, gracias, Señor, oh Dios, por la oportunidad, Dios, de poder abrir tu palabra, Señor, de podernos a meditar en ella, Dios de la gloria. Rogamos, Señor, oh Dios, en esta hora la unción, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos dé revelación, nos dé entendimiento, Dios, de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo, tu amado, que en esta hora, Señor, tú seas impartiendo, Señor, oh Dios, el pan espiritual, Señor, para cada uno, de acuerdo a la necesidad, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Esta es una de las más preciosas enseñanzas, ¿verdad?, que meditamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de las bienaventuranzas. Quería haber leído los versículos anteriores al capítulo número 5 para poder entender, poder tener un cuadro un poquito más amplio y un poquito más claro acerca de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que en el versículo 24, que la fama de nuestro Señor Jesucristo empezaba a expandirse, empezaba a volverse popular, ¿verdad? A lo que nuestro Señor Jesucristo andaba haciendo, empezaba la gente a conocerlo y empezaban a acercarse, y había multitudes que empezaban a seguirlo. Dado que nuestro Señor Jesucristo sanaba las enfermedades y echaba fuera los demonios y libertaba a todos aquellos que estaban cautivos de diferentes espíritus, dado eso la gente lo procuraba, lo frecuentaba y lo buscaba por grandes números, por grandes cantidades. La gente acudía a donde nuestro Señor Jesucristo estaba, porque había mucha necesidad en aquellos tiempos. Yo creo que en la misma situación en que estamos hoy en estos tiempos, es grande la necesidad
de que nos levantemos y busquemos a nuestro Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo miró la grande multitud que lo seguía. Gran número de personas que lo seguían y iban detrás de ellos. Y dice la historia que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo es que se sube, dice, subió al monte. Si usted lee el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, allí del 20 en adelante, nos enseña que nuestro Señor Jesucristo llegó a un lugar plano. Y entonces dice que y lo que nos enseña Mateo es que él subió en un monte. Y la ilustración pareciera ser esta, que del lugar donde estaba toda la multitud, nuestro Señor Jesucristo sube a un lugar un poquito más elevado para poder dirigirse a la gente, tal vez para poder tener una mejor, para que la gente tuviera una mejor captación de su voz y poder estar en un lugar donde le pudieran escuchar más fácilmente. Tal vez por eso que nuestro Señor Jesucristo lo hace y sube en un lugar un poquito más alto, y dice la palabra del Señor que de allí se sentó y de allí empezó a enseñarle a las multitudes. Empezó a hablarles y empezó a ministrarles. La palabra del Señor nos enseña que nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo ese corazón, siempre tuvo esa compasión por las multitudes que lo seguían. La palabra del Señor nos enseña que Él vio a Jerusalén en una manera como que si fueran ovejas sin pastor, descarriados, extraviados totalmente. Y se compadeció de ellos, dice la palabra del Señor, que al mirar a Jerusalén, dice la palabra de Dios, lloró sobre ella. Sentía grande compasión por las multitudes, sentía grande compasión por la necesidad que había donde quiera que él iba. Y yo creo que esa es una de las cosas, una de las cualidades que es del pueblo de Dios, que hemos de tener nosotros de la misma manera, es compasión por la necesidad que hay alrededor nuestro. La palabra del Señor nos enseña que en nosotros debe de haber la misma manera de ser que fue en Cristo Jesús. Diga, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y fue la compasión de nuestro Señor Jesucristo lo que hacía voltear hacia la necesidad de las multitudes y tomarse el tiempo de poderles ministrar, de poderles hablar y poderles traer una palabra de consuelo, y más que nada tal vez ayudando, sanando, aliviando la necesidad que había donde quiera que él iba. Aprendemos a través de la palabra del Señor que conforme su popularidad aumentaba, mucho más grandes eran las multitudes que lo seguían, al punto de que muchas veces llegó a estar en casas, en lugares donde no había manera de cómo entrar para poder ver o poder oír a nuestro Señor Jesucristo. El caso de aquellos 4 que llevaban a su amigo, que dice la palabra del Señor que lo llevaran, tenían un amigo que estaba enfermo y lo llevaban en una camilla entre 4, y dice la palabra del Señor que al llegar al lugar miraron aquel lugar completamente repleto de gente y no encontraban acceso alguno para poder llegar hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Porque la convicción de ellos, la fe de ellos era que si tan solo pudieran llegar hasta donde estaba Jesús y poder llevar a su amigo hasta donde estaba Jesucristo, la fe de ellos y la convicción de ellos era que su amigo podía quedar sano. Preciosa historia nos enseña, ¿verdad?, la palabra del Señor, que aquello no fue una cosa que detuvo a aquellos 4, ¿verdad? No fue un impedimento el ver a la multitud, sino que se enseña, ¿verdad?, esa preciosa historia acerca de la persistencia y la compasión, ¿verdad?, que se debe de tener hacia los necesitados. Que aquellos hombres, dice la historia, dice la palabra del Señor, que tomaron a su amigo y lo subieron al techo de la casa, lo subieron al terrado de la casa. Lo que estos hombres empezaron a hacer es que abrieron un hueco, dice, en el techo suficientemente grande para allí poder bajar a su amigo y pudiera su amigo estar delante de la presencia de Jesús. Estar delante de la presencia de aquel que lo podía sanar, y hicieron todo lo que fuera posible para poder llevar a su amigo ante la presencia de Jesucristo, porque esta era su fe, era su convicción de que aquel que estaba ahí, aquel que se hacía llamar el Hijo de Dios, que decía que él era el Hijo de Dios, podía sanar a su amigo. Y la palabra del Señor dice que así fue, que Dios honró la fe de aquellos hombres. Cuando llegó a estar su amigo delante de la presencia de Jesús, su amigo fue sanado.
Ahora cuando nosotros leemos la escritura acerca de las bienaventuranzas, yo creo que este es uno de los mensajes que trae al pueblo, aquellas personas, aquella multitud tan necesitada. Porque dice la palabra del Señor, dice en los versículos anteriores, que ante Jesucristo traía gente enferma, gente endemoniada, gente lunática, gente de toda clase de enfermedad, de toda clase de problemas, y la traían ante Cristo. Y dice la palabra del Señor que Jesucristo, compadecido, sanaba todas las dolencias y todas las enfermedades de aquellos que venían con Él, venían a Él con esa convicción, venían a Él con esa fe de que Él los podía sanar. Creo yo que esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo que nos da acerca de las bienaventuranzas fue una palabra de ánimo para toda aquella multitud. Para toda aquella multitud que estaba tan necesitada, la cual nuestro Señor Jesucristo había visto de antemano, ¿verdad? Como ovejas sin pastor, extraviadas totalmente, envueltas en tradiciones, en cultura, pero alejados de la presencia de Dios, porque eran más de la cultura, eran más de la tradición que de aprender cómo buscar a Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a ministrarle esto que son las bienaventuranzas, creo yo que esto es una palabra que viene a darles ánimo, que viene a darles esperanza. Y cuando meditamos en estos versículos, en estas 8 bienaventuranzas, nos damos cuenta de la gran motivación que el pueblo de Dios pudo haber sentido al darse cuenta de lo precioso que era servir a Dios, de lo precioso que era el poder esforzarse y poder hacer todo lo posible para hacer la voluntad del Señor. El Señor todo lo que nosotros hacemos delante de Dios tiene recompensa. Todo esfuerzo que nosotros hacemos delante de la presencia de Dios, muchas veces nosotros nos desalentamos, nos desanimamos, decimos lo que estamos haciendo, yo creo que no va a tener muy buen resultado, yo creo que no tiene mucha importancia. Pero la palabra del Señor nos enseña, incluso al meditar en lo que son las bienaventuranzas, que todo lo que nosotros hacemos delante de la presencia del Señor tiene recompensa de parte de Dios. Todo esfuerzo, todo trabajo, toda inversión tiene recompensa de parte de Dios. Él no se queda con nada. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Malaquías, en el capítulo número 3, que el pueblo de Israel en un tiempo llegaron a considerar y dijeron, es en vano que nos esforcemos y guardemos la ley de Jehová. Es en vano que vivamos esforzándonos a guardar la voluntad del Señor. Y dice la palabra de Dios, porque el pueblo murmuró y consideró que toda aquella gente que ni siquiera se esforzaba el guardar la ley de Jehová estaban bien, prosperaban y todo. Dice que por dado a eso, dice la palabra del Señor, que Jehová escribió un libro de memorias. Escribió un libro para así guardar los hechos de cada persona, para que el día que tenga que comparecer delante de la presencia del Señor, la palabra de Dios nos enseña, ilustrándonos en esta manera, que todas las cosas que nosotros hacemos para la honra y la gloria de nuestro Dios, el Señor las está considerando y no las olvida, las guarda para en aquel día en que lleguemos delante de su presencia. El Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, nos enseña que es bienaventurado aquel hombre, ¿verdad? Que cuando muere, dice, porque el hombre cuando muere, dice, ya termina su trabajo, dijo, pero sus obras quedarán con él, sus obras permanecerán con él, de que Dios considera todo esfuerzo, todo trabajo en su obra. Yo creo que esta es una de las cosas, lo que son las 8 bienaventuranzas que hemos de leer. Esto es lo que nos enseña a nosotros, el que esforzarnos y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios tiene su recompensa, no es en vano. Tal vez ir en contra de la corriente del mundo, tal vez lo que el mundo considerara tal vez ignorante, el meditar en estos principios que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces el mundo no los considera como importantes, sino que cada quien actúa conforme a lo sería más conveniente para cada quien, y eso es lo que aprendemos en estas escrituras. Tal vez, ¿verdad?, pudiéramos decir, ¿verdad?, que el hacer la obra de Dios o el hacer las cosas como la voluntad del Señor determina no es lo más fácil.
no es lo más fácil, no es algo que nos surge a cada uno de nosotros como naturaleza, porque creo yo que por eso la palabra del Señor nos enseña que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos vivir una vida que agrade al Señor. Hemos recibido cada uno de nosotros el don del Espíritu Santo de Dios para que nos ayude a poder vivir una vida que sea agradable al Señor, una vida recta delante del Señor. Y eso aprendemos en lo que son todas estas bienaventuranzas, que son actitudes, que son acciones que no se desarrollan o que no las aplicamos por naturaleza por causa de nuestra humanidad. Es algo que Dios tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros, porque aprendemos a través de la enseñanza que nos da las bienaventuranzas, es que del aprender a cómo vivir, porque cada una de estas bienaventuranzas nos enseña la palabra del Señor, que la persona que vive de acuerdo a estos estándares o de acuerdo a estas actitudes, son personas que heredarán el reino de los cielos. Y eso es lo que nos enseña más que nada nuestro Señor Jesucristo a través de todo esto. Yo creo que ese es el efecto y eso es lo que la expectativa de nuestro Señor Jesucristo al ir a la cruz del Calvario, cuando murió y en aquel lugar entregó su vida en la cruz. Pero como dicen las Escrituras, resucitó al tercer día, ascendió a la diestra del Padre. Yo creo que esa es la expectativa de nuestro Señor, porque la palabra del Señor nos enseña que cuando Cristo descendió a esta tierra es para traer el reino de los cielos. Para que hombres y mujeres aprendieran cómo vivir una vida agradable a Dios, conforme a los estándares de Dios mismo. Fue Cristo el que trajo ese ejemplo a cada uno de nosotros. Muchas veces Jesucristo él mismo decía: aprended de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Poniéndose a él como el ejemplo, ¿verdad? En todas estas actitudes, nos enseña la Escritura, ¿verdad? Que eso es lo que proponía nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo y padecer en la cruz del Calvario, para que hubiera hombres y mujeres que tuvieran esta convicción y este cambio en su vida de poder vivir en esta manera. Cuando vamos y meditamos en las bienaventuranzas, vayamos al versículo número 3 y podemos leer y meditar un poco, hermano, lo que son estas bienaventuranzas. El número 1 nos enseña la Escritura, en el versículo número 3 nos enseña: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es una persona, hermano, que se considera pobre en espíritu? Una persona pobre en espíritu es una persona que es una persona humilde, que considera su situación y que él sabe que él no tiene ni una cualidad que pueda ser agradable delante de Dios. Es una actitud, hermano, de humildad, de reconocer que necesitamos de Dios, de un espíritu humilde, sencillo, reconocer que nuestra propia fuerza nada podemos lograr, que nuestra propia capacidad no hay cosa alguna que podamos hacer conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y esa es una de las bienaventuranzas que la palabra del Señor nos enseña. Los que son pobres de espíritu tienen lugar en lo que es el reino de los cielos. Porque todo lo contrario sería, ¿verdad? Una persona, a lo contrario sería una persona pobre de espíritu, es una persona arrogante. Una persona autosuficiente, que no necesita de Dios, que él dice que no necesita de Dios. Él puede hacer las cosas por su propia fuerza, por su propia manera. Y la palabra del Señor nos enseña esto, que una persona tal, si no necesita de Dios, tampoco tiene cabida en el reino celestial. En cambio nos enseña, ¿verdad?, la palabra del Señor en esta primera bienaventuranza, que los pobres de espíritu, dice, bienaventurados son. Y la palabra bienaventurado es una palabra que significa dichoso, dichoso. O la palabra bienaventurado se puede aplicar es feliz. O sea, feliz es el hombre, dichoso el hombre. O tiene otro significado, es una persona que es digna de ser felicitada. En cada una de estas actitudes, de estas bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo empieza con esa palabra, bienaventurado. Empieza diciendo, dichoso eres tú. Feliz eres tú.
Digno de ser elogiado eres tú cuando eres de esta manera. Y es lo que nos enseña la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando nosotros meditamos, hermano, en las bienaventuranzas, nos damos cuenta que son actitudes, que son cualidades, hermano, que el hombre, el Hijo de Dios, hermano, debe de tener en su vida, en su diario vivir. Como segundo, mira lo que dice en el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice la palabra del Señor. ¿Y por qué dijéramos nosotros, por qué decía nuestro Señor Jesucristo que bienaventurados aquellos que lloran? Tal vez a nosotros, hermanos, se nos haga un poquito difícil considerar, hermano, que haya personas entre el pueblo de Dios, hermano, que lloran, pero déjeme decirle que hay en otros países, hermano, donde verdaderamente están sufriendo, que verdaderamente, hermano, están padeciendo. Hay personas que incluso aunque son cristianos, hermano, están en situaciones difíciles, lugares adversos, pasando por situaciones difíciles, por lo cual, hermano, el Señor le dice, cuando tú estás pasando por una situación difícil y cuando estás siendo provocado a llorar, dichoso eres tú, porque tú vas a ser consolado. Tú vas a recibir la consolación de parte de Dios. No es que, hermano, el Señor permita que pasemos por situaciones adversas o difíciles, provocando el llanto, provocando las lágrimas en nosotros, hermano, a causa de la desesperación, de la angustia, tal vez que podamos estar pasando, el dolor. Dice el Señor, no, yo estoy al tanto, yo sé considerado lo que tú estás pasando y vas a ser consolado, nos enseña la bienaventuranza. Muchas veces, hermano, solo la persona que está pasando por la situación, hermano, que le provoca lágrimas, sabe lo que es esto, lo precioso que sería esta promesa de que mientras está pasando por esa situación, puede tener esperanza y que tendrá consolación en su tiempo. Que el Señor traerá, hermano, a su tiempo, enjugará toda lágrima, dice la palabra del Señor. Vendrá un día en que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, dice la palabra del Señor, hermano, por promesa. Dice el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Yo creo que esta es una de las cualidades, hermano, que ha de ser un don, hermano, de parte del Espíritu Santo de Dios en obrar en nuestra vida, en no ser personas, hermano, exaltadas, que en lo primero que nos dicen, hermano, explotamos. En lo primero que nos dicen, hermano, ya estamos a la defensiva, ya estamos con las uñas de fuera. Dice la palabra del Señor, no. Dichoso es el hombre que aprende a ser manso, a poder ser paciente, a poder soportar. Dichoso es él, dice la palabra del Señor. Dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermano, es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo incluso nos da al ir a la cruz del Calvario. Mientras era interrogado, hermano, incluso por Poncio Pilato, y lo acusaban, hermano, injustamente, y dice la palabra del Señor que él no abría su boca. No hacía, hermano, por poner defensa de lo que lo acusaban, dice la palabra del Señor. Permanecía con su boca cerrada, permanecía callado, aun cuando lo injuriaban, aun cuando lo acusaban injustamente. Dice la palabra del Señor, hermano, por eso dice la Escritura, que por eso Dios, hermano, lo elevó y le dio un lugar alto, le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque fue manso y fue humilde de corazón. Y es lo que la palabra del Señor nos enseña, hermano, una de las bienaventuranzas que nosotros tenemos que aprender, una actitud que nosotros tenemos que aprender a desarrollar en nuestra vida, es el ser mansos también en nosotros. Mira lo que dice el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermano, hay mucha injusticia en el mundo. Dado, hermano, que el mundo, muchas las cosas, la confusión que hay en el mundo, a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Hermano, el pueblo de Dios, muchas veces los cristianos, hermano, por proclamar su fe en Cristo Jesús, hermano, están siendo asesinados incluso en muchos lugares. Y justamente, hermano, quitándole la vida a tanta gente, hermano, que proclaman la fe en Cristo Jesús. Y la palabra del Señor nos enseña, hermano, que aquellos, hermanos, que son tratados injustamente, muchas veces, hermano, puestos en las cárceles, por causa de no negar su fe.
Incluso, hermano, la palabra del Señor nos enseña en eso, hermano, que habrá tiempos en eso, hermano, que será tanta la persecución, hermano, que a muchos, hermanos, serán arrastrados a las cárceles, muchos matarán, dice la palabra del Señor. Y estos son hombres, hermanos, son personas, hermanos, que están viviendo, atravesando por injusticia. Por lo cual la palabra del Señor nos enseña que aquellos hombres, aquellas mujeres que esperan, hermano, en la justicia de Dios, dice la palabra del Señor, que ellos, hermanos, serán saciados. Vendrá el tiempo, hermano, cuando Dios hará justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todo lo que han soportado injustamente, incluso la palabra del Señor nos lo enseña. Que muchas veces acusarán injustamente a muchos de nosotros, hermano, injustamente nos acusarán, y dice la palabra del Señor que hemos de ser bienaventurados por causa de eso. Dice el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermano, sería de nuestro Señor Jesucristo que aprendiéramos verdaderamente, hermano, lo que es ser misericordioso. Misericordioso, hermano, nuestro Señor Jesucristo, hermano, incluso hacia aquellas personas, hermano, que hablaban en contra de Él. Aquellos que Él mismo sabía que lo habrían de crucificar, que lo habían de traicionar, que lo habían de, hermano, llevar a la cruz. Hermano, nunca habló contra ellos. Fue misericordioso. Tal vez muchos de ellos, tal vez incluso con los que tuvieron aquellas grandes multitudes acusando, juzgando a nuestro Señor Jesucristo, fueron personas incluso que tal vez en su tiempo, tal vez recibieron algún milagro de parte de nuestro Señor Jesús. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña, hermano, que esta actitud de parte de nosotros trae bienaventuranza, el ser misericordioso, el poder ver la necesidad que hay alrededor de nosotros, hermano, y poder actuar de acuerdo en ello, porque entonces dice la palabra del Señor que nosotros también recibiremos misericordia también de parte de Dios. Versículo número 8 nos enseña la Escritura: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es, hermano, ser limpio de corazón? Hermano, el apóstol Pablo decía: yo no tengo nada de qué ser acusado, ni por tribunales, ni por nada, ninguna persona. Estoy tranquilo en mi conciencia, estoy bien, estoy en paz con Dios. ¿Qué es lo que, hermano, aquella persona, hermano, que se esfuerza en guardarse, hermano, para la honra y la gloria de su Señor? Aquella persona que está con una actitud de expectativa a que su Señor vuelva nuevamente, y vive como tal, esperando, hermano, en su corazón, con una convicción, con una fe de que su Señor vuelve en el momento en que menos lo espera. El momento, hermano, en que tal vez el mundo ni siquiera lo espera, hermano, nuestro Señor Jesucristo vuelve, y nos enseña la palabra del Señor, hermano, que las personas que son de esta actitud, hermano, son personas bienaventuradas, de un limpio corazón, hermano, de algo que viven una vida, hermano, buscando agradar a Dios en todo, buscando honrar, hermano, a su Dios, en aquel en quien han puesto su fe. Aleluya. Pero lo que dice el versículo número 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquellos hombres, hermano, aquellas personas que tal vez ven, hermano, el conflicto, y que actúan, hermano, como mediadores para poder traer paz, para poder traer reconciliación, hermano, a un conflicto. Hermano, cuando muchas veces, hermano, las personas lo que hacemos, hermano, muchas veces es echarle más gasolina al fuego. Aprender, hermano, nosotros de que si algún conflicto, hermano, hay, la palabra del Señor nos enseña que podemos, hermano, nosotros actuar en la manera que nosotros podemos ser, hermanos, esos intermediarios para poder traer paz, para poder traer solución, hermano, a algún problema, alguna dificultad. Es lo que nos enseña, hermano, la palabra del Señor. Bienaventurados sois cuando, el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
¿Se imagina, hermano, verdaderamente, hermano, el gran privilegio, hermano, de poder actuar usted, hermano, como en algún conflicto, usted actuar, hermano, como un mediador para traer reconciliación? Dice la palabra del Señor, hermano, que como tal, usted será llamado hijo de Dios. Porque en sí, hermano, una persona que es pacificadora, una persona que trae, hermano, esa palabra, que trae reconciliación, esa palabra que vuelve que calma la ira, hermano, está obrando conforme, hermano, a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él en su sacrificio, en todo lo que Él hizo, hermano, vino para reconciliarnos con el Padre. En todo, hermano, su sufrimiento, en toda su vida, hermano, lo que Cristo hace es enseñarnos que Él venía a calmar la ira de Dios, hermano, sobre el hombre y poder reconciliar al hombre con su Creador. Entonces, cuando nosotros somos personas pacificadoras, hermano, y consideramos esto en nuestro diario vivir, hermano, la palabra del Señor nos enseña que somos dichosos, somos bienaventurados. El poder actuar, hermano, como una persona intermediaria y poder traer solución, hermano, a algún conflicto, en algún problema. Dice la palabra del Señor, hermano, que tales personas serán llamados hijos de Dios, porque esa es la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Fue la obra de nuestro Señor Jesucristo al venir en este mundo, hermano, a traer esa reconciliación. Dice el número 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia. Que lo que la palabra del Señor nos está diciendo, hermano, que muchas veces, hermano, por hacer lo que agrada a Dios, muchas veces, hermano, tiene conflicto la persona. Y muchas veces incluso hasta en su propia familia. Por querer hacer, hermano, la voluntad del Señor, hermano, porque dice cuando la persona, hermano, padece persecución por causa de la justicia, lo que está diciendo es aquella persona, hermano, que por causa de hacer lo que es agradable a Dios, hermano, tiene problemas, tiene conflictos. Es bienaventurado, dice la palabra del Señor. Porque muchas veces, hermano, el hombre de Dios, hermano, la mujer de Dios, hermano, padece, hermano, muchas veces aislamiento, incluso de su propia familia, rechazo. Tal vez de las otras personas no miran con mucho agrado que sea una persona que no maldice, que no bebe, que no baila, que no hace esto y que lo otro. Y lo hay, y es una persona que lo aíslan los demás. No se quieren juntar con él. Lo miran como bicho raro. Lo miran como alguien, hermano, que no cabe en la sociedad simplemente porque es diferente y empiezan a aislarlo. Muchas veces, hermano, el hacer la voluntad del Señor, el obrar con la justicia va mucho más allá. Tal vez en este país no lo veamos en esa manera porque no está, hermano, aquí tenemos una gran libertad de poder proclamar la palabra del Señor, poder predicar el evangelio, pero en otros países, hermano, hay personas que sufren incluso a costa de su propia vida. Sufren persecución, hermano, a tal grado, hermano, de que son acosados a que quererles quitar su propia vida, hermano, por causa de hacer lo que es justo y de hacer lo que es conforme a la voluntad del Señor. Y es por eso, hermano, que nos enseña en esto, hermano, que son actitudes, son cualidades de la persona, hermano, que debe tener aquella persona que declara, hermano, ser hijo de Dios. Debe de tener estas cualidades, estas actitudes, hermano, que la palabra del Señor nos enseña. Mira lo que dice en la última de estas bienaventuranzas, el versículo número 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurado, dichoso. Dichoso es usted, hermano, cuando hablen mal de usted. Simplemente porque tal vez muchas veces, hermano, incluso yo antes escuchaba mucho, hermano, por la manera en cómo una persona cristiana viste, lo critican. Pero como una persona habla, lo critican. De cualquier cosa, hermano, el cristiano, el hijo de Dios, hermano, es criticado muchas veces, hermano, injustamente y falsamente, hermano, porque lo único que está haciendo, buscando a la persona, es agradar a Dios, aquel Dios, hermano, que envió a su Hijo a la cruz del Calvario y morir por él, y lo confesó como Señor y Salvador de su vida, y ahora no quiere desagradarlo, no quiere ofenderlo de ninguna manera, pero el mundo sí se sintió ofendido.
El mundo sí se siente ofendido, hermano, que la persona no encaja entre ellos, que la persona no participa con lo que ellos hacen, que la persona no quiere ser como ellos. Y muchas veces, hermano, lleva hasta este punto, hermano, el perseguir a las personas, vituperarlos y hablar mal de ellos. Cuando lo que la persona solamente está haciendo, hermano, es buscar hacer la voluntad del Señor. Y por eso dice la palabra del Señor. Por eso cuando esa palabra, hermano, viene de nuestro Señor Jesucristo, ante aquella multitud, hermano, por eso decía en el principio, creo que fue una palabra, hermano, de aliento para todas las multitudes. Una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, que valía la pena, que vale la pena actuar, vivir, hermano, conforme a la voluntad del Señor, porque en su tiempo, hermano, segaremos, en su tiempo, hermano, recibiremos la recompensa de Dios, aleluya. Y eso es lo que la palabra del Señor, hermano, nos enseña en estas 8 bienaventuranzas, hermano, es de que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, hermano, esforzándonos, vale la pena, porque hay un lugar apartado, hay un lugar preparado para cada uno, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, hermano, que el Padre ha preparado a su lado, para poder estar. Pero esto es, hermano, la expectativa, hermano, de nuestro Dios, aleluya, hermano, cuando habla acerca de nuestra manera de vivir, de nuestra conducta, de nuestro proceder, hermano, en todas estas situaciones. Obra, hermano, nos enseña y nos aconseja cómo es que hemos de nosotros de reaccionar, hermano, ante todas las cosas en estas 8 bienaventuranzas. Mira lo que dice, hermano, el versículo 12. ¿Por qué es tan, hermano, tan confortante, hermano, esta promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo? Yo imagino, hermano, que haber llegado como un bálsamo, hermano, este consejo a la multitud, hermano, que seguían a nuestro Señor Jesucristo, el hablarles y decirles, ¿saben qué? Vale la pena. Se los digo, vale la pena. De ustedes es el reino de los cielos. Sigan viviendo así, sigan actuando conforme a este mandamiento, conforme a esta instrucción, sigan viviendo, porque vale la pena vivir así. Yo creo que eso fue un gran estímulo verdaderamente para aquellas personas, hermano, que empezaron a escuchar la predicación, hermano, del reino de Dios, recibir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, hermano, acerca de lo que es vivir, hermano, en el reino de los cielos, hermano, cosa que aquellas personas, hermano, tal vez antes no habían escuchado y empiezan a escuchar esto, pero yo imagino que ellos mismos, al igual que nosotros, pensaron, pero es que esto va en contra de todo lo que el mundo piensa, va en contra de la actitud, lo que el mundo aprueba, pero dice el Señor, ve en contra de lo que, ve al favor de lo que Dios aprueba, no a lo que el mundo aprueba, porque lo que Dios aprueba tiene grande recompensa y grande galardón. Mire lo que dice el versículo 12. Después de que les habla, hermano, de todas estas 8 bienaventuranzas, viene el Señor, hermano, nuestro Señor Jesucristo, y les va a confortar con esta gloriosa promesa, hermano, creo yo, el que les habla en el versículo 12. Gozaos y alegraos. Mire qué consejo, hermano, lo que nuestro Señor Jesucristo dice a aquella multitud, hermano, que lo seguía. Muchas personas, entre ellos necesitados, hermano, después de haberles hablado estas 8 bienaventuranzas, ahora les dice, gócense y alegrense. Gócense y alegrense. A mí yo creo que, hermano, el cristiano, el hijo de Dios, hermano, si alguien tiene razón, hermano, para poder vivir alegre, yo creo que es el hijo de Dios. El hombre, hermano, se alegra simplemente porque adquiere, hermano, un carro nuevo, porque adquiere casa, o tal vez porque ve el resultado del banco y ve que hay una buena cuenta, se alegra y todo, hermano. Yo creo que si alguien tiene verdaderamente un motivo, hermano, para alegrarse, yo creo que es el hijo de Dios. Cuando viene, hermano, la promesa de parte de su Dios, hermano, el cual cumplirá toda promesa, dice su palabra. Él no falla, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que la palabra del Señor nos enseña, Dios no va a cambiar de opinión. Lo que Él ha dicho, eso hará. Y si el hombre, hermano, tal vez se alegra en estas cosas, hermano, que en el momento menos acordado, hermano, todo se va, como dice la palabra del Señor. Tal como le sucede a Nabucodonosor, hermano, en aquel día, después de ser, hermano, rey sobre el lugar más grande, hermanos, la potencia mundial de aquellos tiempos de la gran Babilonia, dice la palabra del Señor, hermano, todo se le fue, se le fumó de un momento a otro.
quedando incluso loco, hermano, de ni siquiera poder reaccionar conscientemente, dice la palabra del Señor. Hermano, si el hombre se alegra, hermano, en estas cosas materiales, cuánto más el Hijo de Dios debe de alegrarse en las promesas de Dios, hermano, que se van a cumplir tal y en el tiempo en que su Dios lo ha prometido, ni más tarde ni más temprano, tal y cuando el Señor dijo que lo hará, así será. Gócese y alegre en las promesas de Dios. En eso sí, gócese y alegre, hermano, el saber que su galardón es grande. El saber, hermano, que usted es dichoso, que usted es bienaventurado, hermano, cuando obra y actúa en esta manera, hermano, porque dice la palabra del Señor que de usted es el reino de los cielos. Usted es llamado hijo de Dios. Hay un lugar para usted de la presencia de Dios, hermano, por toda la eternidad. Gócese y alégrese, hermano, en esta promesa. Mira lo que dice, como consiguiente del versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es grande en los cielos. Después de enseñarle, hermano, estas 8 bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿saben qué? Miren, les voy a dar una razón todavía mucho más grande. Después de lo que todo ha dicho. Dice, lo que a ustedes les espera, la recompensa que a ustedes les espera en el cielo es tremenda, grande. El hombre, hermano, pueda considerar, hermano, tal vez tener algo en esta tierra, hermano, lo que incluso la palabra del Señor nos enseña, hermano, a que nunca debemos de poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, porque dice la palabra del Señor, las cosas de este mundo viene la polilla, hermano, y lo echa a perder. Es una casa, hermano, tenga cuidado y cuando menos acuérdese, viene abajo. El orín, hermano, corrompe las cosas, los tiempos, hermano, echan a perder las cosas. El olor de aquellas cosas que hemos comprado, que tienen olor a nuevo, hermano, dejen unas cuantas 2 semanas y pasa eso. Pero las cosas, hermano, que están en el reino de los cielos, hermano, no se envejecen. Las cosas que están en el reino celestial, hermano, no se desgastan. Son para siempre. El Señor, hermano, ha establecido esto, hermano, como una promesa, que el galardón, hermano, que Dios tiene para sus hijos, hermano, en todas estas bienaventuranzas son cosas, hermano, que no se van a desgastar, que no se van a envejecer, y que si en algo ha considerado usted tener algo grande, hermano, lo que Dios tiene preparado en el cielo, hermano, será mucho mayor que esto. Mucho mejor, hermano, que lo que podamos obtener, hermano, sobre esta tierra. Dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Yo creo que esto, hermano, viene una palabra, hermano, de estímulo, una palabra de ánimo para nosotros, hermano, detenernos y considerar esto. ¿Valdrá la pena, hermano, vivir conforme estas 8 bienaventuranzas? Vale la pena vivir, hermano, conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña, porque trae grande recompensa, hermano, es un grande estímulo. Una de las cosas, hermano, que Dios hace siempre, hermano, al ponernos, hermano, su palabra, al ponernos, hermano, a su consejo, hermano, que Dios pone delante de nosotros, hermano, la bendición y la maldición. Dios pone delante de nosotros lo bueno y lo malo, de una cosa y de otra, el guardarlo o rechazarlo. Y en esto la palabra del Señor nos enseña, hermano, que nosotros, hermano, al poder guardar y perseverar, hermano, en lo que la conducta que nos enseñan estas 8 bienaventuranzas, hermano, tiene grande recompensa, hermano, en el cielo. Mire lo que trae entonces la palabra del Señor en el versículo 12, como consiguiente, hermano, para que nosotros seamos personas conscientes. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. En todas estas 8, hermano, bienaventuranzas que vemos, hermano, las cosas, hermano, que el mundo, hermano, estuvo en contra de estas actitudes. El Señor nos enseña, hermano, incluso la palabra del Señor nos enseña. Digo, ustedes no vean como que si una cosa extraña les está pasando, como que si algo nuevo. Y la palabra del Señor, hermano, siempre nos lleva a nosotros, hermano, a ver, hermano, el estilo de vida de aquellas personas, hermano, que vivieron el cristianismo, que vivieron la vida agradando a Dios, hermano, que tuvieron dificultades iguales que las nuestras. Pero aprendemos, hermano, a través de la historia que nosotros tenemos, que podemos ver la historia de aquella persona y podemos, hermano, comprobar la fidelidad de Dios.
que a ninguno de ellos, hermano, Dios lo desamparó. A ninguno de ellos, hermano, Dios lo dejó abandonado. Todo lo contrario, la palabra del Señor nos enseña que en todas estas dificultades que estos hombres atravesaron, la palabra de Dios nos enseña la fidelidad de Dios con ellos, que siempre estuvo con ellos. Siempre los sacó adelante. Siempre les dio la victoria, porque fueron hombres, hermano, que determinaron servir a Dios. Fueron hombres que determinaron guardar la palabra del Señor. Por tanto, Dios también honró su palabra, hermano, el guardar a todos aquellos, hermano, que se esfuerzan en guardar, en el considerar la palabra del Señor y guardarla y ponerla por obra. Y es por eso que, hermano, nuestro Señor Jesucristo viene y nos enseña, mire esto que les estoy hablando, las 8 bienaventuranzas que el Señor les acaba de hablar. Les está diciendo, no es una cosa que fuera de este mundo, no es algo sobrenatural. Les está diciendo, ¿sabe qué? Pongan los pies sobre la tierra. Y hay personas que han pasado por estas dificultades, que han pasado por estas situaciones. Y esta fue su conducta, esta fue la manera en cómo ellos vivieron. Tal como es la vida, hermano, de Job. Cuando lo aprendemos a través leemos la historia de Job, hermano, y aprendemos, hermano, que en todo lo que le sucedió, dice la palabra del Señor, y con todo ello no pecó. No pecó, sino que se guardó, hermano, rectamente delante del Señor. A pesar de todo lo que le estaba sucediendo, hermano, no pecó. Conservó, hermano, su conducta intacta, dice la palabra del Señor, hermano, siendo perfecto, hermano, en todo lo que él estaba haciendo. La manera en cómo estaba procediendo, hermano, en aquella situación que Dios le permitía pasar. Y cuando la palabra del Señor, hermano, nos enseña a nosotros esta realidad. Nos enseña a nosotros como cristianos, hermano, cómo vivir estas 8 bienaventuranzas, hermano, que yo creo que sería importante nosotros llevárnoslas a casa y leerlas, volver a meditar en ellas y decir, esto me enseña todas las actitudes que yo debo de tener en las cosas que se van a presentar en mi diario vivir. Poder, hermano, aprender, hermano, nosotros a ser, hermano, a ser, hermano, humildes. Aprender a que si estamos llorando, estamos pasando por una situación, vendrá el tiempo en que la palabra del Señor, hermano, nos enseña que va a venir la consolación. El apóstol Pablo nos enseña, hermano, a causa, hermano, de las aflicciones que estamos pasando, dice el apóstol Pablo. Las aflicciones de este tiempo, dice el apóstol Pablo, solamente producen en nosotros un mayor peso de gloria. Y lo que eso significa, lo que el apóstol Pablo quiere decir es que las aflicciones de hoy, hermano, producen en nosotros una mayor hambre, una mayor necesidad de nosotros, hermano, que el reino de los cielos, hermano, venga, que nuestro Señor vuelva. Es cierto. Eso es lo que hace, hermano, la palabra del Señor nos enseña. Entonces nos enseña también la palabra del Señor que tal vez podamos estar pasando por alguna injusticia, siendo tratados injustamente en alguna manera, pero la palabra del Señor, dice la palabra de Dios, que hemos de ser saciados en su tiempo, que si obramos misericordiosamente, nosotros también, hermano, hemos de alcanzar misericordia, nos enseña la palabra del Señor. Que hemos de ser guardados, hermanos, limpios de corazón, para que así, hermano, nosotros podamos ver a Dios, podamos ver a nuestro Señor. Hemos de ser personas, hermano, pacificadoras, personas intermediarias en cualquier situación, en cualquier conflicto, a buscar, hermano, la reconciliación en todo lo que el Señor nos ponga. Si hemos de padecer, hermano, persecución, hermano, por causa de la justicia de Dios, bienaventurados somos. Recuerda, hermano, en aquel tiempo los discípulos, hermano, cuando empezaron a predicar la palabra del Señor. En los tiempos, hermano, cuando el reino de los cielos empezaba a abrirse, hermano, terreno, hermano, entre el mundo. Volvieron después de haber sido azotados, dice que vinieron con los discípulos. Y una cosa, hermano, estaban ellos alegres, contentos. Se imagina, hermano, que los hayan maltratado, los azotaron. Pero dice que ellos se alegraron al considerarse el ser, hermanos, dignos de ser azotados por causa del Evangelio. Entonces la palabra del Señor por eso nos enseña, hermano, que si hemos de padecer persecución por causa de la justicia, somos dichosos. Debemos, hermano, considerarnos dichosos por causa de padecer injusticia. Y dice también que si, hermano, hay momentos en cuanto somos vituperados, hablen falsamente en contra de nosotros, debemos de considerarnos dichosos.
Porque, hermano, esta clase, hermano, de personas, esta clase de actitudes son las que dan lugar, hermano, a tener un lugar en el reino celestial. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y tal vez, hermano, yo creo que al meditar, hermano, en estas 8 bienaventuranzas, nosotros deberíamos meditar en nuestra vida y considerar si verdaderamente, hermano, todas estas actitudes están en nosotros. Tal vez en alguna podamos decir, ¿sabe qué? No soy muy manso, a mí no me toquen aquí en esta área porque olvídese, me sale el apellido. ¿Será que verdaderamente estamos dispuestos, hermano, a tolerar la injusticia, tal vez la persecución por causa de hablar la verdad? ¿O tenemos temor a ofender a alguien y por tanto mejor detenemos la verdad y no se la decimos por no incomodarlo? ¿Sabes? Nos detenemos de decir la verdad simplemente por no querer ofender a alguien. Tal vez no esperar de parte de ellos un mal gesto, una mala actitud. Pero la palabra del Señor nos enseña, hermano, que lo que hemos de hacer es obrar justamente, obrar con verdad en todo lo que hagamos. Podemos nosotros, hermano, meditar en nuestra vida verdaderamente a la luz, hermano, de estas 8 bienaventuranzas y poder meditar y analizar nosotros mismos cómo estamos nosotros viviendo. ¿Es esto, hermano, algo que produce el gozo en nosotros verdaderamente? El saber, hermano, que nuestro galardón es grande verdaderamente en los cielos, y es eso lo que nos estimula, lo que nos, hermano, nos ayuda, nos impulsa cada día a querer vivir mejor para el Señor, porque saber que la recompensa es grande verdaderamente, hermano, a la persona que se esfuerza a vivir una vida agradable al Señor. Y nos damos cuenta de la realidad, hermano, que no somos los únicos. Que podamos, hermano, estar padeciendo, que podamos estar pasando injusticia o persecución, o tal vez que nos difamen o que levanten falso testimonio. No, por eso la palabra del Señor nos habla, nos dice, ¿sabes qué? Hay personas que también están pasando lo mismo que tú, pero ellos también están asidos de esta promesa que su tiempo pronto llegará. Y que lo mejor está por venir, como decimos, hermano, para saber, hermano, y nosotros cerciorarnos y estimularnos, hermano, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y que Él está a las puertas. Tiempo el que Él viene, hermano, por la iglesia, por su iglesia, hermano, una iglesia que está viviendo tal, hermano, con estas 8 actitudes, hermano, que acabamos de aprender. Yo creo que es una iglesia, hermano, que está con sus ojos puestos al cielo, esperando a la venida de su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Póngase por favor de pie. Yo creo que conveniente fuera, hermano, en esta tarde orarle al Señor y decirle al Señor que nos ayude. Señor, nos ayude, hermano, a poder meditar en estas 8 bienaventuranzas, hermano, y poder meditar, hermano, en ellas y poderlas, que el Señor nos ayude a poderlas aplicar a nuestro diario vivir. Poder vivir, hermano, regirnos por ellas. Y que el Señor, hermano, haga viva en nosotros, hermano, esa promesa, hermano, esa confianza, hermano, que nuestro galardón es grande, que vale la pena vivir una vida para agradar al Señor, que vale la pena todo esfuerzo, que vale la pena, hermano, todo sacrificio. Bienaventurados, dice el Señor, hermano, todos aquellos que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Hermano, ¿cuántas veces, hermano? Mire, hoy domingo usted está en la casa del Señor. Con otras personas, hermano, están por ahí en el parque, están en el club, están no sé en dónde. Usted está en la casa de Dios. Pero mucha gente, hermano, no considera el bienestar, no considera el beneficio, hermano, de estar en la casa del Señor. Por eso no están aquí. Considera, hermano, tal vez de mucho más gratitud, hermano, tal vez estar en algún otro lugar, alguna fiesta, en alguna otra distracción, hermano, porque no considera de gran beneficio estar en la casa del Señor, pero usted está aquí. Muchas veces, hermano, en lo que otros están riendo, usted está llorando. Y mucha gente no lo considera eso, hermano, como algo beneficioso. Tal vez muchas veces, hermano, lo que usted está, hermano, usted está aquí, hermano, y muchas veces estamos aquí pasando hambre, no alcanzó ni a comer, pero se vino. Muchas veces, si no, yo cómo me voy a, muchas personas dirán, yo cómo me voy a traspasar y voy a hacer eso, sacrificio para ir a la iglesia. No lo harían. Pero muchas veces, hermano, nosotros consideramos eso y decimos, no, ¿sabe qué? Prefiero estar en la casa del Señor.
Prefiero estar ahí para alabar y glorificar el nombre de mi Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque usted lo considera y sabe la verdad, hermano, que su galardón es grande, que su recompensa es grande delante de la presencia del Señor. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado, te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque cada día, Señor, nos habla, cada día nos instruye, cada día nos enseñas, oh Dios de la gloria, lo que es, Señor, oh Dios, de tu agrado, Padre. En el nombre de Jesús, oh Dios amado, te rogamos que tu Espíritu Santo venga, Señor, oh Dios de la gloria, que se haga real, Señor, en nosotros, oh Dios, cada una de estas actitudes, Padre, en las cuales, Señor, hemos meditado, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre amado, si algo deseamos, Señor, es entrar al reino de los cielos, oh Dios, aquel lugar que tú has preparado, Señor, para cada uno, Dios de la gloria. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu amado, oh Padre, que envíes tu Espíritu Santo, Señor, a que obre en nosotros. Espíritu Santo de Dios, hazte una realidad, Señor, en nosotros. Manifiéstate, instrúyenos, enséñanos, oh Dios, para la gloria y honra de nuestro Padre. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, presencia de Dios, y haz la obra en cada uno de nosotros. Que cada día podamos asimilarnos, parecernos más a la vida de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, oh Dios amado, que al meditar en tu palabra, Dios amado, no sea solo conocimiento, Señor, sino que sea esto, Señor, una instrucción, Padre, una regla, Señor, oh Dios, para nuestra vida, Señor, para nuestro diario vivir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, oh Dios amado, a apreciar, Señor, oh Dios de la gloria, el vivir para ti, Señor, oh Dios, como algo que vale la pena, Señor, oh Dios, como algo que tiene, Señor, un grande galardón en los cielos. Ayúdanos, oh Dios amado, en el nombre de Jesús. De fuerza, Señor, a tu pueblo, Padre, a vivir una vida, Señor, agradable delante de tu presencia, Señor. Tú vienes pronto, Dios amado. Vienes por una iglesia, Señor, oh Dios, que está con la expectativa, que está con los ojos puestos, Señor, en los cielos, a la espera de su Señor. Padre mío, despierta, Señor, a tu iglesia. Despierta, Señor, a tu pueblo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu amado. Ayúdanos, oh Dios de la gloria, a poder guardar tu palabra, guardar tu mandamiento, Señor, y ponerlo por obra cada día, Señor, de nuestra vida. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a alabar a